haciendo dos cosas. En primer lugar, quiero cerrar con ustedes lo que dice el apunte con respecto a la implicación de la necesidad de la Escritura, pero también quiero abrir el texto bíblico para poder mirar lo que la Biblia nos dice sobre ese tema. Así que vamos a empezar entonces mirando la sección número 3, la implicación de su necesidad. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Vamos a empezar. La sección 3 constituye la última parte de nuestro capítulo sobre la necesidad de las Escrituras y consiste en la implicación que naturalmente fluye de esta verdad. La confesión de fe expresa esta implicación con las siguientes palabras, lo cual, es decir, el hecho de que la revelación especial se haya hecho, que Dios la haya escriturado, dice, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Para plantear correctamente esta implicación debemos recapitular lo que hemos estudiado hasta ahora. Dios ha manifestado su deseo de revelarse al hombre y lo ha hecho de una manera eficaz por medio de las cosas creadas. Aunque el testimonio de esta revelación es inequívoco y universal en su alcance, de manera que deja a los hombres sin excusa, sin embargo, no es suficiente para salvar a los hombres, porque aunque proclama la existencia de Dios y la excelencia de su carácter, no da el conocimiento necesario para la salvación. Los elementos necesarios para la salvación no pueden ser descubiertos por medios naturales, por el hecho de que pertenecen al misterio de Dios, y por esta razón Él ha querido revelarlos a su pueblo en diferentes momentos y en diferentes formas. Esta voluntad consiste en la salvación y la santificación de su pueblo. Finalmente, con el propósito de preservar, propagar y ayudar a su pueblo, Dios quiso escriturar esta revelación. Por esta razón, las escrituras son muy necesarias para la salvación y la santificación del pueblo de Dios. Al decir muy necesarias, estamos afirmando que sin ella no puede ser posible ninguna de las dos. Ahora, ¿qué significa que la Escritura es muy necesaria para la salvación y la santificación de su pueblo? Esto significa que no se puede prescindir de ella para este propósito. En otras palabras, que sin ella es imposible. Entonces, ¿qué implica que la Escritura sea imprescindible para la salvación y la santificación de su pueblo? Esto implica que ella es el único medio por el cual Dios revela los elementos de la redención a los hombres el día de hoy. Pensemos de manera inversa. Si Dios continuara revelando los elementos redentores, mostrando a Cristo y su sacrificio completo y perfecto, por medio de visiones o sueños, ¿la Escritura sería necesaria? Definitivamente no. La Escritura sería muy útil, pero no tendría la cualidad de ser necesaria. Algo necesario es algo de lo que no se puede prescindir. Y en este caso, si todavía hubiera sueños y visiones, entonces alguien podría ser salvo sin necesidad de la Escritura. Al afirmar que la Escritura es necesaria para la salvación, estamos afirmando que todas las demás formas por las que Dios reveló los elementos necesarios para la salvación han cesado. Así que la implicación de la necesidad de las Escrituras es lo que se conoce como la doctrina de la cesación de los dones de revelación o el cesacionismo. Antes de comenzar nuestro estudio, me gustaría mencionar que existen algunos recursos muy útiles el día de hoy sobre este tema, los cuales el estudiante dedicado puede considerar para seguir profundizando al respecto. Al final de esta sección presentaré algunos libros y fuentes que pueden ser consultados confiadamente desde una posición bíblica, histórica y reformada. Una parte importante de la exposición que presento a continuación es el resultado del estudio de hombres piadosos que nos han enriquecido con sus trabajos sobre este asunto tan importante. En esta sección analizaremos la cesación de los dones de revelación o cesacionismo por medio de 3 encabezados: clarificaciones necesarias, argumentos bíblicos y conclusiones importantes. Empecemos entonces las clarificaciones necesarias. No es una verdad desconocida que el día de hoy existe una gran problemática alrededor de este tema.
La creciente ola pentecostal y carismática, la cultura sensorial o sensual extrema que vivimos, en la cual es más importante lo que sientes que lo que sabes, la experiencia versus el conocimiento, la vivencia personal versus la letra muerta, pero especialmente la aparición de la nueva reforma y el neocalvinismo, lo cual constituye una de las presiones más fuertes, pues no se trata de los típicos carismáticos que ignoran la palabra, sino calvinistas que proclaman la continuidad de los dones espirituales. Todo esto ha llevado a que este tema se convierta en una discusión polémica y acalorada que ha traído como consecuencia separaciones y enemistades. Cuando surgen polémicas, la tendencia más común es la de ridiculizar a la posición contraria, acusándola de irracional y hacer con nuestra versión de ella una caricatura falsa, la cual es muy fácil de refutar. Debemos ser cuidadosos de no caer en este gran error tan ajeno a la piedad bíblica. El propósito de este primer encabezado es traer a la luz algunos puntos fundamentales que deben ser claros a la hora de hablar sobre la cesación de los dones de revelación. Número 1. La ambigüedad doctrinal que algunos alegan con respecto a la posición de la confesión de fe y con ella de toda la tradición reformada. Esta ambigüedad debe ser corregida. La Confesión Bautista de Fe de 1689 es una excelente muestra de lo que la tradición histórico-reformada ha creído con respecto a los temas principales de la fe. El propósito mismo de los bautistas particulares al hacerla fue evidenciar su ortodoxia y por eso tomaron como base la Confesión de Fe de Westminster, considerada como la gran representación de la ortodoxia en el siglo XVI. Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Yo estoy convencido de que la repetición ayuda a aclarar. La originalidad es una ventaja en muchos campos, pero no en la fe. La verdad no es nueva, por eso no puede haber verdades nuevas. La Confesión de 1689 no pretende ser original, sino una fiel representación de la fe histórica de la Iglesia. Uno de los temas que representa la Confesión es el asunto relacionado a la cesación de los dones de revelación. Por lo tanto, su enseñanza debe ser considerada la enseñanza histórica y reformada sobre este tema. Algunos teólogos y pastores han buscado quitar el rigor de la confesión de fe sobre este tema, argumentando que, aunque la confesión menciona esto, no lo explica profundamente y por esta razón no debería considerarse como una puerta excluyente para aquellos que abrazan el continuismo y al mismo tiempo aceptan la fe reformada. Este asunto es muy importante y nos lleva a dos preguntas claves. Primero, ¿qué dice la confesión de fe con respecto a la cesación de los dones de revelación? Y después, ¿es posible ser continuista y ser reformado? Así que en primer lugar, lo que la confesión de fe nos dice con respecto a la cesación de los dones de revelación. La confesión presenta su posición sobre esta doctrina en algunos lugares. Algunas veces lo presenta de manera expresa, pero otras de manera implícita. Voy a citar a continuación algunos de los lugares donde la confesión habla sobre el tema agrupándoles en tres líneas de argumento. En primer lugar, pasajes donde la confesión afirma la cesación de los dones de manera explícita. Se encuentra, por ejemplo, en el 1.1 y está en la página siguiente, en la página 60, está en cursiva, donde dice, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. En el capítulo 1, párrafo 6 también, lo que está en cursiva, habla un poquito con el contexto. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura. Y luego dice, a lo cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni las tradiciones de los hombres. En el 1.1 encontramos la declaración más explícita de la confesión sobre la cesación de los dones de revelación. En esta frase se vuelve a reafirmar la absoluta necesidad de la Escritura para la salvación del hombre. El cese de las maneras anteriores por las que Dios revelaba su voluntad a su pueblo es la razón suprema por la que se le da a la palabra una participación indispensable en la salvación.
En otras palabras, por causa de que ya no hay otras formas por las que Dios revela su plan redentor, la Biblia es la única manera de conocer el Evangelio y por esta razón es completamente necesaria. En el 1.6 se nos dice que nada debe ser añadido a la Escritura, dando por sentado que lo que tenemos está completo. Si lo que tenemos está completo y por esta razón no debe añadirse nada, entonces, ya no hay más revelaciones. Ya no hay más revelaciones. Porque si las hubiera, entonces tendríamos el mandato de añadir la nueva revelación a la revelación que ya hemos recibido. El segunda línea de argumento es pasajes de la confesión donde afirma que la Escritura es la máxima autoridad, afirmando que no hay revelación especial fuera de ella. En el 1.9 dice, la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. El 1.10 dice, el juez supremo. Y luego dice en cursiva abajo, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Y en el capítulo 22.1 dice, ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. La confesión llama a la Escritura la regla infalible de interpretación de la Escritura. También la llama el juez supremo ante toda controversia y también la llama la única guía autorizada en lo que respecta a la adoración a Dios. Estos nombres reclaman la autoridad única que tiene la Escritura sobre los asuntos de fe y práctica. Si solo ella tiene esta autoridad suprema, es porque ella es el único medio de revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Finalmente, la última línea de pensamiento en este primer punto es pasajes donde la confesión afirma que Dios se revela a los creyentes exclusivamente a través de la palabra. En el 8.8 dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismos por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. En el 10.1 dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Y luego miren lo que dice, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios. Está conectado con la Escritura, ¿lo ven ahí? El 18.3 dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Está hablando de la seguridad de salvación. Y luego dice, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Lo que está diciendo es que un creyente verdadero encuentra la seguridad de salvación no en la revelación externa que pudiera recibir, sino al ser iluminados sus ojos en el estudio de la palabra. Muy bien, la segunda pregunta que nos hicimos fue, hemos preguntado primero, ¿qué dice la confesión? La confesión claramente es cesacionista y dice, ya no hay fuera de la confesión, fuera de la palabra, ya no hay revelación. Pero en segundo lugar, la pregunta que nos hemos hecho ¿es posible ser continuista o creer que Dios sigue revelando y ser reformado al mismo tiempo? Ser continuista y ser reformado se convierte en una inconsistencia doctrinal e histórica. Definir estos términos nos puede ayudar a encontrar más fácilmente la inconsistencia entre el uno y el otro. Reformado es un término que evoca la tradición de las iglesias reformadas. Algunas veces este término puede ser un poco ambiguo, sobre todo el día de hoy. Por ejemplo, para algunos presbiterianos, los bautistas no son herederos legítimos de la identidad reformada por causa del bautismo del creyente. Sin embargo, ser reformado no es un asunto de subjetividad ni de exactitud doctrinal,
pues la historia nos enseña que dentro de los herederos de la Reforma habían grupos con creencias distintas en puntos no esenciales para la doctrina cristiana, como es el caso de los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. Ser reformado implica principalmente sostener las verdades doctrinales redescubiertas en el tiempo de la Reforma, las cuales han sido resumidas en el famoso emblema de las 5 solas. Por lo tanto, ser reformado es abrazar en todo su esplendor e implicancias la sola Escritura, la sola fide, la sola gratia, solus Christus y solo Deo gloria. ¿Por qué afirmamos que ser continuistas es inconsistente con la doctrina reformada? Porque la sola Escritura, una doctrina tan central en la estructura de la Reforma, afirma que los medios antiguos por los que Dios habló o reveló su voluntad han cesado. La sola Escritura implica la suficiencia y necesidad de la Escritura. Los teólogos reformados en la historia han negado la continuidad de los dones de revelación. Quisiera citar algunos ejemplos importantes. Fíjense estas frases de estos diferentes hombres. Juan Calvino dijo: el don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Según Calvino, los dones de revelación se han desvanecido porque Dios ha querido exaltar su palabra. John Owen: los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de todas nuestras facultades. Esa dispensación que el Espíritu hace ya mucho tiempo cesó, y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechosa como un engaño farsante. Tomás Watson: claro, hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. Matthew Henry: lo que estos dones fueron en general es contado en el cuerpo del capítulo 12, a saber, los oficios y los poderes extraordinarios otorgados a los ministros y cristianos en las primeras épocas para la convicción de los incrédulos y la propagación del Evangelio. El don de lengua fue un nuevo producto del espíritu de profecía y era otorgado por una razón particular, para que la empalizada judía pudiera, habiendo sido removida, todas las naciones pudieran ser incluidas en la iglesia. Estos y otros dones de profecía, siendo una señal, hace mucho cesaron y han sido puestos a un lado, y no tenemos motivo alguno para esperar que resurjan, sino al contrario, se nos manda llamar a las Escrituras la palabra profética más segura que voces del cielo, y a ellas es que se nos exhorta a estar atentos, a escudriñarlas y retenerlas. John Gill, el gran teólogo bautista, dijo: ahora bien, estos dones fueron otorgados en común por el Espíritu en apóstoles, profetas, pastores o ancianos de la iglesia en aquellos primeros tiempos. La copia de Alejandría y la versión de la Vulgata Latina dicen: por un solo Espíritu. No, cuando estos dones estaban en existencia, no todos lo tenían. Cuando la unción con aceite con el fin de curar a los enfermos estaba en uso, solo se llevó a cabo por los ancianos de la iglesia, no por los miembros comunes de la misma, quienes iban a ser enviados por los enfermos en esta ocasión. Y aquí ustedes tienen a Jonathan Edwards, a George Whitefield. Miren lo que dijo George Whitefield: los carismas, los dones milagrosos conferidos a la iglesia primitiva, hace mucho tiempo que cesaron. Charles Spurgeon dijo: nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo, o puedes llegar a ser como esos idiotas. Ese sí es Spurgeon, así hablaba él. O puedes llegar a ser como esos idiotas que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, síguele su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para cualquiera de nosotros, ya está en la palabra de Dios. Él no añade nada a la Biblia y nunca lo hará.
que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y vuelvan en sí. Solo me gustaría que sigan el consejo y ya no insulten al Espíritu Santo colocando sus tonterías ante su puerta. ¿Qué tal, maestro Spurgeon? Miren esta otra frase. Como resultado de la ascensión, ahí sí se despertaron todos, ¿no? Como resultado de la ascensión de Cristo al cielo, la iglesia recibió apóstoles, los hombres que fueron seleccionados como testigos porque habían visto personalmente al Salvador, un oficio que necesariamente se extinguió y con razón, porque el poder milagroso también es retirado. Fueron necesarios de manera temporal y fueron dados por el Señor ascendido como opción legada. Profetas también estaban en la iglesia primitiva. Así, si seguimos mirando en la historia, encontraríamos cientos de testimonios que evidencian que el cesacionismo ha sido el emblema de la teología reformada desde siempre. Ustedes tienen ahí, como pie de página 55, otros muchos ejemplos de hombres célebres que han sostenido la doctrina reformada. Por lo tanto, podemos afirmar que el continuismo es un abandono de la doctrina reformada histórica y por esta razón no es posible ser continuista y ser reformado al mismo tiempo. Antes de poder seguir, quiero decirles en qué consiste la inconsistencia teológica de pensar que Dios sigue revelando y decir que uno es reformado. La doctrina reformada enseña que la Biblia es necesaria, es lo que estamos diciendo, es de lo que estamos hablando. Los que no han recibido el Evangelio se pierden. Es necesario que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra porque es en lo único que hay esperanza. La Biblia es irreemplazable, la Biblia está completa, la Biblia es suficiente, la Biblia es necesaria. Cuando tú dices que hay dones todavía vigentes de revelación, tú estás afirmando que la Biblia no es necesaria, estás afirmando que la Biblia no es suficiente y estás afirmando que la Biblia no está completa. ¿Cómo puede ser que alguien que diga que la Biblia no está completa, que no es suficiente y que no es necesaria, pueda sostener la sola Escritura? Eso es una inconsistencia. La sola Escritura le da toda la autoridad a la Escritura de manera que está limitada a cualquier revelación fuera de la Escritura. Si tenemos la Escritura y ella es la máxima autoridad, ella es la máxima autoridad. Y si decimos que es necesaria, significa que nada puede ser cambiado por ella. Y si decimos que ella es suficiente, entonces no hay que añadirle nada, porque ella tiene todo lo que necesita para cumplir el propósito que se ha puesto por delante. Así que no es posible, es una desconexión lógica entre decir yo soy reformado y la sola Escritura y decir pero yo tengo el don de lenguas. Espérate, eso no combina. No, yo creo en la sola Escritura y creo en la autoridad de la Biblia, pero yo creo que Dios sigue hablando por medio de profetas. Yo creo en la sola Escritura, pero acá está el apóstol fulanito. Nadie puede sostener las dos cosas sin caer en una incongruencia. No es consecuente. Si tú niegas la sola Escritura, niégala, pero no te aparentes como que si tú la afirmaras. Esto es algo bien importante de entenderlo. Número dos. La confusión con respecto a lo que creen aquellos que sostienen la cesación de los dones de revelación. Hemos hecho algunas clarificaciones. La primera ha sido, es importante decir qué es lo que la confesión de fe enseña. Y hemos dicho, la confesión de fe claramente es cesacionista y que la tradición reformada es cesacionista y que no es congruente ser reformado y creer en la revelación de los dones todavía. Ahora, la segunda cosa que vamos a hacer y que es de mucho conflicto es, muchas personas me han acusado de esto. Pastor, ustedes no creen en el Espíritu Santo. O, pastor, ustedes no creen que Dios hace milagros. No, escucha bien lo que decimos, porque eso no es lo que decimos. Y hay que explicar bien lo que eso significa. ¿Cuáles son aquellas cosas que creemos los que sostenemos la cesación de los dones de revelación? En primer lugar, los que creemos en la cesación de los dones, miren ese no con letra grande, no creemos que Dios ya no se revela al hombre.
Dios se sigue revelando a los hombres, por supuesto, no de una forma sobrenatural, pero definitivamente lo hace por medio de las fuentes ordinarias de revelación general y por su palabra. En primer lugar, Dios se manifiesta a todos los hombres por medio de las cosas hechas y habla directamente a su conciencia. Él se sigue revelando por medio de las circunstancias y la providencia en la historia de la humanidad. Estudiar la creación y la historia nos da una visión fresca de Dios porque Él sigue revelándose a los hombres el día de hoy por medio de eso. Pero en segundo lugar, Dios también sigue revelándose a los hombres de una manera salvífica por medio de su palabra. Creemos que Dios realmente hace un milagro cuando un pecador puede creer en el Evangelio por medio de la predicación del Evangelio o de la lectura de la palabra. El cesacionismo afirma que Dios se sigue revelando hoy a los hombres, pero que lo hace por medio de las fuentes ordinarias que Él estableció, las cosas creadas y su palabra, porque las antiguas formas de revelación, ¿qué cosa? Cesaron. La segunda cosa, los que creemos en la cesación de los dones, escuche bien esto, no creemos que Dios hoy ya no siga haciendo milagros. Una acusación muy común que se nos hace es, ustedes no creen en el Espíritu Santo. E incluso algunos han llegado a afirmar que nuestra doctrina es una especie de blasfemia contra el Espíritu. Sin embargo, es muy importante afirmar que creemos en el infinito poder de nuestro Dios. Creemos que Él sigue haciendo milagros. Creemos que debemos orar suplicándole su intercesión en circunstancias donde se requiere de una obra que sobrepasa el control de los hombres. Nos asombramos ante su incomprensible poder que obra lo que para los hombres es imposible. Lo que negamos es que el día de hoy haya personas que tengan dones de milagros como en la época apostólica. Los argumentos lógicos sobran ante la inmensa irracionalidad de muchos de estos falsos enviados de Dios. La falta de entendimiento bíblico de muchos cristianos ha llevado a que vean los milagros como el fin en sí mismo, ignorando que los milagros eran señales que afirmaban las verdades que Dios revelaba. Sin embargo, por encima de todas las incongruencias e inconsistencias que hay detrás de ellos y sus fantasías, la verdad que afirmamos es que Dios cesó de revelarse por medio de estas formas, pues su revelación ha sido completada en Cristo Jesús, y si ya no hay más revelaciones que reafirmar, entonces los dones de milagros no tienen razón de ser. En tercer lugar, creemos que la cesación de los dones y afirmamos que Dios sigue siendo soberano y nada lo limita. La acusación es, al hablar de la cesación de los dones de revelación, ustedes están limitando a Dios, nos dicen. Él es poderoso y puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Aunque esta pregunta tenga intención muy legítima, no es una pregunta consecuente. ¿Quiénes son los que fuerzan o limitan a Dios verdaderamente? Los que afirman que Dios ya no se revela por medio de las formas que antes utilizó, porque así Él lo ha querido y lo ha expresado en su palabra, o aquellos que proclaman que Dios se está revelando constantemente a los creyentes de una forma en la que Él no lo ha hecho antes. El punto no es preguntarse si Dios puede o no puede. Él siempre puede. El punto es considerar si Él lo va a hacer. ¿Cómo saber lo que Dios quiere hacer? Su palabra nos deja saber su voluntad. Y en este tiempo, Él ha querido hablarnos por medio del Hijo, dejando atrás todos los métodos que fueron utilizados en el pasado, honrando de esta manera la predicación de la palabra. Así que hay tres cosas claves aquí que tenemos que saber. En primer lugar, nosotros no creemos que Dios ya no se revela a los hombres. Dios se sigue revelando. Lo que decimos es que Dios no se revela por medio de esas formas en que antes lo hacía. La misma Biblia lo afirma. Dios habiéndose revelado en otros tiempos. Entonces eso no es hoy. Eso mismo es lo que afirmamos. No es hoy. Dios se sigue revelando a través de la creación. Todos los hombres escuchan la voz de Dios a través de la creación, pero los hombres escuchan a Dios salvíficamente a través de su palabra. No hay más formas aparte de eso. La segunda acusación es, ustedes dicen que Dios ya no hace milagros. Realmente nosotros creemos que Dios hace milagros.
Lo que no creemos es que hayan hombres o personas que tengan el don de hacer milagros. ¿Por qué no? Porque ese era un don de revelación. Hoy Dios sigue haciendo milagros, pero no lo hace a través de hombres que tienen ese don. Lo hace a través de la oración del pueblo de Dios y Él obra como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Si ustedes comparan todos estos milagreros del día de hoy con las personas que hacían o tenían este don en la Biblia, no tienen nada que ver. No iban y preguntaban, ¿tienes fe? Y la segunda pregunta, ¿tienes dinero? No hacían esa pregunta. Iban y lo que decían era, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Ellos iban y solamente el pasar por ahí hacía que gente se sanara. ¿Por qué? Porque era un milagro de parte de Dios a través de hombres que tenían este don. Hoy ese don ya no está. Pero aunque no esté ese don hoy, eso no significa que Dios no siga curando o haciendo milagros. Dios lo hace, pero no a través de hombres. Lo hace orando y el Señor cumple su voluntad cuando Él quiere. Amén. En tercer lugar, la última cosa que quiero mirar en esta aclaración es que debido a la variedad de pensamientos que existen entre los que sostienen la cesación de los dones de revelación, es nuestro deber definir una posición. ARPCA, la Alianza de Iglesias Bautistas Reformadas de América, escogió y levantó de entre los pastores un comité con el propósito de redactar la posición que toda la alianza tendría relacionado a la continuación de los dones de revelación en el día de hoy. Parte de lo que presenta este documento es las diferentes posiciones que hay concernientes a los dones de revelación y dedican una sección al análisis de cada una de ellas a la luz de la confesión de fe. En este punto voy a citar casi de manera textual lo que este documento dice. Estos son los diferentes tipos de posturas con respecto a los dones de revelación. En primer lugar, la comunidad pentecostal carismática. Primero, la confesión bautista de fe no da lugar al punto de vista de los pentecostales carismáticos. Las profecías, los sueños, las visiones, las lenguas, la interpretación de lenguas, los escritos inspirados, los apóstoles, los profetas y cualquier otro regalo de revelación que Dios haya usado para manifestarse de manera objetiva, ha cesado. Segundo, hay otra posición. Aquellos reformados que sostienen que el canon está cerrado, es decir, la Biblia está completa, pero creen en la continuación de la profecía de alguna manera. Tampoco hay lugar para esta posición en la confesión de fe. Esta idea es a veces defendida bajo el argumento de que existe una diferencia entre la profecía infalible, utilizada para la revelación objetiva de las Escrituras, y la profecía congregacional, la cual es menor y por esta razón puede ser errónea debido a una comunicación defectuosa a través de los vasos actuales o los mensajeros. La profecía de Ágabo es uno de los argumentos de este punto de vista. Se hace demasiado de la profecía de Ágabo como un ejemplo de profecía solo para las congregaciones locales. Después de todo, fue registrado en las Escrituras. Además, algunos usan este ejemplo como un ejemplo de profecía que el barco no puede comunicar con precisión. La profecía de Ágabo de ninguna manera ha demostrado ser defectuosa. Este es un argumento muy hermenéuticamente defectuoso que utiliza un texto histórico en disputa para establecer una doctrina de la profecía congregacional, de que la profecía congregacional, que es una profecía menor, continúa. Junto con este punto de vista está la posibilidad de visiones, sueños, lenguas, interpretación de lenguas y palabras de sabiduría como revelaciones actuales de Dios, pero no igual a las revelaciones infalibles de las Escrituras, porque el instrumento no puede entenderlas o comunicarlas con precisión. Este mismo argumento ha sido utilizado por algunos teólogos liberales que se aferran a una forma de inspiración bíblica, pero que niegan la inerrancia. Como dijo John A.T. Robinson una vez, creo que Juan escribió el Evangelio, pero ¿quién puede confiar en la memoria de un anciano? Imagínense semejante cosa. Sí, él lo escribió. Yo sé que fue él, pero no confío en lo que él escribió.
Hay poca diferencia entre la visión de Robinson de la escritura errónea y otra visión de una profecía posiblemente errónea. Así que esta es la segunda posición de aquellos que hablan de profecías falibles. Dios me dijo que te diga tal cosa. Y ellos dicen, esa profecía es una profecía menor que no se compara con la profecía que nos dio las Escrituras, pero que todavía sigue. Eso no hay espacio en nuestra confesión de fe. En tercer lugar, hay creyentes reformados que sostienen un punto de vista cesacionista, pero tienen un punto de vista abierto con respecto a revelaciones y o señales en el futuro. Este punto de vista no cree necesariamente que los dones de revelación están activos hoy o que alguna vez lo estarán. Sin embargo, por causa del humilde deseo de no limitar al Dios Todopoderoso en lo que Él hará o escoja hacer en el futuro, prefieren manejar un punto de vista abierto. Otros sostienen este punto de vista abierto en relación a ciertos puntos de vista postmileniales de un posible avivamiento de los dones de revelación en los días del milenio. Ha habido algunos en el pasado que sostuvieron uno de estos puntos de vista abiertos que incluso sostenían la confesión de Westminster o la de Londres de 1689. Sin embargo, el punto de vista que intenta ser cuidadoso de no limitar a Dios en el futuro no puede sostener de manera consistente la confesión de Londres, porque simplemente ella es muy clara al declarar que aquellas formas antiguas por las que Dios revela su voluntad han cesado. No podemos permitir que las inconsistencias sinceras de hombres buenos en el pasado redefinan las declaraciones claras de nuestra confesión de fe. Tampoco tuvieron que aclarar sus posiciones a la luz de los errores cada vez más grandes y crecientes del día de hoy. Si ellos hubieran vivido lo que hoy vivimos, seguramente se hubieran retractado de las cosas que decían en el pasado. Pero esto es interesante, piensen esto. Es quizás usted y yo diciendo, no, yo creo que el canon está cerrado, yo creo que la escritura está completa, pero lo que yo le quiero decir es esto. ¿Qué tal si un día te dicen que una tribu indígena de pronto se les apareció el Señor y les predicó? Mira, ahí yo ya no me meto. Yo lo que te puedo decir es, no hay esos dones, eso no es lo regular, no va a haber en el futuro porque ha cesado, pero yo no puedo limitar a Dios. Una vez un pastor hizo una declaración muy complicada. Un pastor muy amado dijo, yo soy cesacionista, pero Dios no. Y eso pareciera notar que el cesacionismo fuera una concepción humana que estamos imponiendo sobre Dios. Dios es libre y Él hace lo que Él quiera. Y somos los hombres los que decimos, no, Dios no puede hacer. No, es Dios quien ha limitado su voluntad a eso que Él ha revelado. Y Él ha dicho que ha cesado aquello que antes reveló en otros tiempos a nuestros padres, pero que hoy ha querido hacerlo a través del Hijo. Él lo dejó claro. Él se autolimita en base a su propósito. No es que Él no pueda hacerlo, Él no va a hacerlo. Y cualquiera que diga, bueno, yo no sé, yo soy abierto en ese tema, quién sabe lo que Dios pudiera hacer, simplemente no tiene la consistencia para poder decir que sostiene la sola Escritura, aunque la defina hoy y diga, no, los dones no están presentes, los dones no estarán presentes, pero quién sabe si Dios lo hará en el futuro. Si alguien sostiene eso, tiene que volver a repensar que es un cuestionamiento a la sola Escritura. Los creyentes reformados que sostienen un punto de vista cesacionista, pero que creen que Dios les ha dado algunas experiencias extraordinarias a buenos hombres o algunos hombres en el pasado. Fíjense esto de aquí. Hay algunos creyentes reformados que se adhieren a un estricto cesacionismo y que niegan la continuación de los dones reveladores. Sin embargo, afirman que no pueden negar el hecho de que han sucedido en la historia algunos acontecimientos extraordinarios en la vida de algunos hombres. Algunos hombres del pasado han manifestado haber experimentado eventos extraordinarios en sus vidas que parecen similares a los dones reveladores mencionados en las Escrituras. Estos eventos reportados incluyen conocimiento específico de circunstancias no conocibles, más allá de la iluminación normal de la Escritura, o el conocimiento inusual de la voluntad y guía inmediata de Dios para su trabajo o predicciones del futuro que se han hecho realidad. Se nos cuenta que Hanser Knollys, uno de los bautistas particulares importantes, una vez curó a Benjamin Keach, otro bautista particular muy importante.
y que predijo que él viviría más tiempo que Nolis, lo cual sucedió. Pero ¿saben qué? Ellos nunca lo vieron como que eso fue una cosa del Espíritu. Fue una hermosa coincidencia. Él oró por su amigo y le dijo, no te vas a morir. Es más, te vas a curar y yo me voy a morir primero que tú. Se curó y él se murió primero. Pero nunca se autoproclamó un profeta, porque eso no es algo que lo vio como una revelación nueva de parte de Dios. Escuchen esta de Spurgeon. Spurgeon reportó en su autobiografía sobre una ocasión en la que predicando señaló con el dedo a una parte de la asamblea, acuérdense que eran 10,000, donde un joven estaba sentado y dijo, joven, esos guantes que llevas puestos no han sido pagados, se los has robado a tu jefe. Después del servicio, un joven lo visitó, puso los guantes en su escritorio y confesó el crimen. Eso debe ser chiripa también. 10,000, algunos se les tuvo que haber robado los guantes al jefe, ¿sí o no? Son cosas que no podemos explicar. Lo que sí sabemos es que estos hombres nunca pensaron, yo soy un profeta que veo. Ellos no. Acuérdense lo que dijo Spurgeon. Acuérdense la firmeza de su posición. Estas son cosas que pasaron y ellas las dejaron escritas. Pero la Biblia, y esto es algo que tienen que, escuchen esto con atención. Este es el principio bíblico. Aprender a interpretar las cosas que vivimos a la luz de la Escritura. Si uno interpreta lo que le pasa a la luz de la Escritura, uno siempre va a tener un pensamiento bíblico, aun cuando no pueda explicar qué fue lo que sucedió. Spurgeon, como entendía esto a la luz de la Escritura, él nunca dijo, yo soy un profeta, mira cómo me salió esa profecía. Quizás él nunca va a poder explicar qué fue lo que sucedió ahí. Pero una cosa sí sabe, revelación del Espíritu no es. Porque así no es como el Espíritu revela el día de hoy. ¿Me hago entender? Es importante porque uno de los argumentos más fuertes que tienen los continuistas es, pastor, es que yo lo viví. Es que yo le estoy contando lo que yo viví. A mí no me lo contaron, pastor. Yo creo lo que usted me dice. Yo creo la enseñanza. Pero yo estaba ahí. Yo escuché a Dios. Dios a mí me dijo tal cosa. Y entonces, ¿cómo debo mirar eso? La pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Y como la Escritura dice, así es como tienes que mirarlo. Hay cosas que no vamos a poder explicar, pero lo que sí tienes que saber no son dones de revelación, porque han cesado y el Señor lo ha dejado claro en su palabra. Así que hay cosas que no podemos explicar, pero que siempre debemos interpretarlas a la luz de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? ¿Habrá sido una consecuencia? Una coincidencia, quizás sí. Dios quiso unas palabras de Hanser Knollys hacer que se cumpla esa profecía entre amigos, diciéndole, tú no te vas a morir, yo voy a morir primero que tú. No sabemos qué pasó ahí. Lo que sí sabemos es que eso no es una revelación de parte de Dios. ¿Me hago entender? Eso es lo que tiene que quedar claro. Interpretemos todo lo que vivimos a la luz de la Escritura. 5. Creyentes reformados que pueden usar palabras imprudentes o sin la reflexión necesaria para describir la iluminación del Espíritu Santo. También hay gente así. Hay algunos creyentes reformados que pueden usar palabras imprudentes o sin el cuidado necesario para describir la iluminación del Espíritu Santo. Y esto a pesar de que aceptan la posición cesacionista que presenta la confesión de fe. Por ejemplo, algunos puritanos aplicaron el término profecía a lo que se consideraba una predicación llena del Espíritu. A veces Lutero, Calvino y Knox han sido llamados descuidadamente apóstoles. Hay otros hoy pueden usar frases como el Señor me dijo, el Señor me reveló, Dios me habló, Dios me dijo, etc. Tal lenguaje simplemente puede ser una expresión de la iluminación del Espíritu y la aplicación de la verdad de Dios a la mente, pero expresada en términos confusos o descuidados debido al mal uso de este lenguaje en la cultura moderna. Hermanos, en esta mañana voy a compartirles algo que Dios me reveló. Pastor, ¿qué quiere decir con que Dios le reveló? Esa sería una buena pregunta, ¿sí o no? Bueno, perdónenme, hermanos, lo que quise decir es, estudiando la Escritura y orando en el Espíritu Santo, el Señor abrió mis ojos y me permitió entender esta verdad. Ay, ahí sí ya entendí, pastor.
Usted está hablando de la iluminación. A ver, repita conmigo, pastor. Iluminación. No diga, me reveló, porque usted puede decir algo descuidado que pudiera llevar otra idea. Dios le habló a usted en privado y le dijo algo que no está en la Biblia. Dios le dijo algo especial a usted que no se lo ha dicho a otro. No, eso no es lo que quise decir. Entonces cuide la forma de decirlo, porque hay que ser preciso en la forma de hablar. Dios, a través de su palabra, me reveló estudiando este texto por el poder del Espíritu tal verdad. Eso es otra cosa. Y es mejor utilizar la palabra me iluminó. Iluminó mi mente para poder entender esta verdad. ¿Me hago entender? Me da chiste cuando los comienzan a decir, Dios me dijo que te diga. Hay gente descuidada. Hay que ser precisos en el momento de hablar. ¿Sí? También hay creyentes reformados que sostienen el cesacionismo completamente. La confesión de fe expresa un punto de vista de cesación completa de los dones de revelación, sin espacio para los primeros 3 puntos de vista mencionados. La continuación de la revelación objetiva o de los dones de revelación es rechazado como una enseñanza opuesta a la confesión de fe y como un peligro para la doctrina de la sola Escritura. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cerca de la victoria o no? Estamos lejos, señores. Estamos por cesar, pastor. Hermanos amados, vamos a parar 3 minutos. Y vamos a tomar la última hora de clase para poder hablar con el texto bíblico sobre la cesación de los dones. Pero antes de separarnos estos minutitos, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para poder hacerla para todos, para poder escuchar y poder contribuir a la clase. Sí. Lo que mencionaba ahorita de que las personas tuvieron una experiencia, ¿cierto? Y lo afirman y lo defienden muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿realmente fue algo de ellos? Por ejemplo, un sueño, porque hay personas o en un cierto tiempo, en lo personal yo lo asumí así. Yo tuve un sueño, pero ese sueño está de acuerdo a la Biblia, entonces sí es una revelación de Dios. Porque coincide con lo que la Biblia dice. Este es el punto clave. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es lo que eso significa? Aun si yo viera con mis ojos y tuviera visiones delante de mis ojos, lo que dice la Biblia es más confiable que mi propia experiencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay muchas explicaciones para eso. Hay muchas cosas subjetivas. Conozco hermanos amados de la iglesia que llegaron a nuestra iglesia diciendo, pastor, yo acepto todo menos esa parte de la cesación. Eso sí que no. Porque le voy a decir una cosa, a mí Dios en sueños me dijo tal cosa y eso se cumplió. Y cuando uno comienza a estudiar y ellos comienzan a poner la escritura en primer lugar y la escritura se convierte en los lentes a través de los cuales ellos interpretan la vida. Dicen, debido a que la escritura dice que no hay revelaciones, entonces puede ser que eso fue algo que estaba en mi mente y yo lo pensé y se acabó la lucha. Entonces, normalmente nosotros somos muy subjetivos a muchas cosas. He tenido personas llamándome por teléfono diciendo, pastor, yo soñé tal cosa, ¿qué significa? Y entonces, hay gente que genuinamente está tratando de pensar, lógicamente no personas de la iglesia, pero personas que piensan o relacionan que el Señor sigue hablando a través de esas formas. Hay mucho misticismo también. Estoy hablando de que la persona que me hizo esa pregunta no va a la iglesia. Y soñó con algo y dijo, ¿qué significará? Porque a mí me han dicho que cuando uno sueña con tal cosa, eso no es algo que está fuera de la iglesia. En la iglesia también somos así. Entonces, mi punto es,
Pon tu confianza en algo que es más sólido que tu propio criterio. Porque tu propio criterio es corrompible, es variante, a veces puedes ver cosas que no viste o puedes cambiar lo que viste. Entonces la Biblia dice que es una maldición confiar en el hombre y eso incluye a nosotros mismos. Que es maldito nuestro corazón y es un pecado confiar en nuestro corazón y en nuestro propio criterio sobre esas cosas. Necesitamos algo más sólido sobre lo cual poner nuestros pies. Entonces por eso la Biblia debe ser la forma en cómo nosotros interpretamos todo lo que vivimos. Satanás puede aún actuar ahí en esas personas que tuvieron una experiencia sobrenatural. Bueno, O que testifican que han sido sanos o que tuvieron alguna experiencia. te voy a decir qué es lo que pienso sobre ese tema en particular. Primero, creo que Dios sana. He dicho eso ya. Pero creo también que el diablo es el autor de muchas de las sanidades modernas. Y te voy a decir por qué. Porque mientras tú tienes a un pueblo alimentándose de solo las cosas terrenales y temporales y buscando a Dios por esas cosas temporales, la única respuesta que vas a encontrar es un pueblo supuestamente cristiano que está viviendo en las cosas terrenales, con su mente en las cosas terrenales y no está mirando a Cristo ni está entendiendo el Evangelio. Entonces, mientras tú tengas entretenida a la gente en te doy salud, te doy dinero, te va bien el trabajo, el diablo estaría cómodamente haciendo ese trabajo, tratando bien a las ovejas de Cristo, por decirlo así, o a los cabritos que están cerca. Lo mantiene tan bien que ellos nunca llegan a pensar en su alma, ni en las terrores del infierno, porque su conciencia está anestesiada por su bien terrenal. Entonces, creo que el diablo es aquel que ha susurrado y aquel que ha inventado todo este tipo de cosas que hoy tenemos para poder mantener lejos de la atención de lo que es importante a la gente. El problema no es, antes el problema era, vas a la iglesia, oh no, la iglesia es mala, la iglesia es esto. El problema hoy es, todos van a la iglesia. Y tú puedes ser un terrible inconverso, viviendo mal, haciendo tu pecado, pero vas a la iglesia, cambias tu lenguaje y te sigues yendo al infierno. Entonces la pregunta es, ¿por ser una iglesia el diablo no trabaja en medio de ella? Claro que sí. Y aunque no me atrevo a decir tal sanidad es del diablo o tal no, sí te digo, no me caería ninguna duda de que él hiciera milagros todos los días para mantener a la gente entretenida en lo que no es importante, perdiendo su vida por medio de ganar una vida terrenal. Entonces, no diría este sí o este no. Lo que sí les digo es, eso me suena como cuando uno analiza y dice, yo ya sé quién anduvo por aquí. Esa es la forma en la que el diablo actúa, siempre ha actuado así. Quitando la concentración de lo que es importante para poder anestesiar la mente y dejar que la gente se pierda y se vaya al infierno estando sentada en la iglesia. Las imágenes que a veces lloran sangre. Por supuesto. Es de una distracción. Por supuesto. Yo ni dudaría. Esa imagen lloró sangre. Yo no lo dudo. El problema es que eso no vino de Dios. Punto final. Pero es que mire, pastor, salió sangre. Sí, el diablo también puede hacer eso. El problema no es que no pase. Martín Lutero decía, ni aunque el diablo hiciera llover milagros todos los días, serían milagros verdaderos. No importa cuánto haga, no importa cómo lo manifieste, siempre va a ser falso, siempre va a ser diabólico y es verdadero, es real. Pero precisamente por eso la gente se condena, porque no lo mira a través de la Escritura, lo mira a través de aquello que la anestesia en la conciencia. A mí me encanta que me digan que soy un vencedor, que soy un hijo del rey, que soy de la tribu guerrera y mi esposa es una princesa guerrera y nosotros somos guerreros. Y todo nos va a ir bien en la lucha. Y entonces, claro, yo estoy anestesiado. A mí nadie me habla de pecado, nadie me lleva a pensar en la condenación, nadie me dice que me voy a morir quizás hoy y que el infierno se abre debajo de mis pies a cada momento. No, nadie me dice eso. Porque me están
abrazando de tal manera que me estoy yendo al infierno pensando que me estoy yendo al cielo. Y eso es la obra del diablo. Dos cosas. Usted mencionó una frase, debemos de interpretar nuestra experiencia a la luz de la Escritura. Evidentemente lo contrario a eso es interpretar la Escritura a la luz de nuestra experiencia y donde se da todo el desorden. Exactamente. Y lo otro, ¿qué hacer o cómo tener un equilibrio? También aquí había un término de piedad bíblica. Cuando tratamos con una persona que cree en esto que estamos hablando, quizás tan fuerte como más que en otras cosas, y también entendiendo de que un cristiano va a tener un valor por la palabra de Dios, ¿cómo saber cuándo es un límite de dejar de explicar estos asuntos que al final no es necesario y pasar a la parte mejor del evangelio porque quizás no es un creyente? Entonces, ¿cómo tener Yo te diría, esto es un debate muy común en nuestros días, ¿no? Hay mucha gente que está de ese lado y que te habla de su experiencia, y yo lo viví, a mí me pasó, y yo... Lo que yo te diría es, en primer lugar, mirar, si tú evidentemente ves que es un inconverso, que no tiene conciencia de su pecado, de su maldad y está mal, yo diría directamente hablemos del evangelio. Pero hay creyentes verdaderos que tienen su mente engañada. ¿Qué es lo que yo haría? Yo me tomaría el tiempo para sentarme con ellos y tratar de explicar las cosas que les voy a explicar en la siguiente hora, que son importantes para tener una visión bíblica completa. Básicamente, para mí el argumento más importante, después de todo lo que vamos a mirar, es sobre quién quieres poner tu confianza. Sobre tu subjetividad, sobre lo que tú crees que viste o sobre lo que Dios dice en su palabra. Y Pedro dice que la palabra profética más segura es la Escritura. Aun cuando él fue un testigo ocular y vio de primera mano todo lo que pasó con el Señor, él dijo, tenemos la palabra profética más segura. Es una bendición. Entonces, es así como yo lo enfocaría, lo llevaría a pensar en que no es piadoso depositar su confianza en su criterio, porque uno cambia, uno aumenta, uno guarda experiencias y después ni siquiera se acuerda cómo eran. Y eso es lo que hace el diablo, nos hace también estar subjetivos sobre cosas para perder lo que es correcto. ¿Sí? Muy bien, hermanos, tomémonos 5 minutos y volvamos para la última hora de clase, ¿ok?